Shalom, shalom, que Elohim les bendiga, sean todos bienvenidos. Esto es Asamblea Uno en mi mano, en La Pintana, en Santiago de Chile. También unidos con nuestros hermanos de la Asamblea Uno en mi mano, de General Fernández Oro en Argentina. Así que también un abrazo para ellos y les deseamos muchísimas bendiciones. Bueno, queremos en este día, en esta tarde o en esta mañana, si usted quiere, dependiendo de dónde nos esté viendo, queremos compartir con ustedes un mensaje, una enseñanza maravillosa acerca del Evangelio, del verdadero Evangelio, puesto que hemos llegado a estos tiempos finales, en donde creemos que estamos muy cerca del fin, estamos cerca de ver el advenimiento de nuestro amado Yahshua HaMashiach, de nuestro amado Adón Yahshua HaMashiach, viniendo de retorno. Y ustedes se preguntarán, bueno, pero si ya el Evangelio lo han predicado, hay tanta gente que predica el Evangelio por todas partes. Sí, puede ser verdad, nosotros también, nuestra asamblea, pensamos en un tiempo que habíamos conocido el Evangelio, ¿ya? Pero hemos descubierto en este último tiempo que lo que conocíamos como Evangelio era nada más que una distorsión grotesca del Evangelio, ¿ya? Una enseñanza que proviene de la teología dispensacional, ¿no? Una teología, por supuesto, diseñada, creada en Roma papal, y ellos nos impartieron el Evangelio y casi en su totalidad, la mayoría de las denominaciones, las cuales llegan a un número de 40.000 denominaciones evangélicas en el mundo, o más bien en Centroamérica, Sudamérica, Norteamérica, Europa. Ellos creen y se mueven en esta doctrina dispensacional en donde nos han enseñado un evangelio totalmente distorsionado, ¿no? Un evangelio marcionista, si usted quiere, ¿no? Un evangelio que solo se compone de bendiciones, de puras bendiciones, y no hay conocimiento, no tenemos fundamento realmente. Por eso que la gente va y viene, entra y sale de las iglesias, porque no logra fundamento. ¿Amén? Así es que desde la Asamblea Uno en mi mano, del movimiento de raíces hebreas de nuestra fe, donde proviene realmente nuestra fe de las raíces hebreas, es que queremos compartir con ustedes este mensaje del verdadero Evangelio. Queremos invitarlo a que usted abra la Biblia, allí en el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24, para que comencemos leyendo un verso allí, verso 14, en donde nos dice, dice, y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Amén. Entonces nos parece bastante curioso, ¿no?, que el Mashiach hace un hincapié allí y recalca que será predicado este Evangelio, no otro, el Evangelio del reino, en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Nos está enseñando, nos está diciendo que el Evangelio es para que todas las naciones sean salvas, para que todo el mundo sea salvo, sino que para testimonio a todas las naciones. Y nosotros nos resalta una duda acá, ¿ya? Y nos tenemos que preguntar, cabe la pregunta de decir por qué, si el Evangelio va a ser predicado en todo el mundo, y en otras partes se enseña que el Evangelio va a ser predicado hasta el fin del mundo, y nosotros entendemos por fin del mundo estas latitudes donde nosotros vivimos, ¿cierto? Chile, la República de Chile, somos el Cono Sur, Argentina también, ya terminamos en el fin del mundo. En el fin del mundo. De hecho, tenemos dos ciudades, tanto Chile como Argentina, que a ambas se le llaman la ciudad del fin del mundo, ¿cierto? Que es Puerto William por Chile y la ciudad de Ushuaia por el lado de Argentina. ¿Amén? Entonces, si el Evangelio va a ser predicado en
todo el mundo hasta el fin, ¿por qué no ha venido el fin? ¿Por qué no ha llegado el fin? Si el Evangelio se conoce en estos lugares ya más de 100 años, 150 años tal vez. ¿No será que el Evangelio que se nos estaba enseñando realmente no es el Evangelio que el Mashiach, que Yeshua nos presentó? Claro, porque cuando examinamos el Evangelio de hoy, ese Evangelio de oferta que nos presentan, ese Evangelio fácil, ¿ya? Nos damos cuenta que es muy diferente, está totalmente separado del Evangelio que enseñó Yeshua, del Evangelio que predicaron los apóstoles. Totalmente diferente, ¿no? Totalmente diferente. Fíjese que el apóstol Pablo, me quiero adelantar a un verso, el apóstol Pablo enseñó allí en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 20, versos 28 y 30, donde dice, porque yo sé que después de mi partida, ¿no?, anunciando que ya estaba cerca de la partida de él, ¿no?, dice, después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no tendrán misericordia del rebaño. Y claro, y exactamente tal cual así fue, después que se terminaron los apóstoles, y entraron los que hoy en día se les llaman los padres de la iglesia. Toda esta gente que si bien, ¿ya?, enseñaron ciertas verdades, alguien dice que media verdad también es media mentira. La verdad tiene que ser completa, ¿no? Y entraron estos filósofos y realmente no tuvieron compasión del rebaño. Distorsionaron el Evangelio y se cumplió lo que también dijo el apóstol Pablo en otra carta, ¿no?, en Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses, ¿no?, que dice que no vendrá, hablando acerca del Mashiach, de su venida, no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y allí comenzó la apostasía, con estos mal llamados padres de la iglesia. ¿Ven? Así que es por eso que nos hemos visto en la necesidad y lo hacemos de todo nuestro corazón. Hemos sido hintados, hemos sido guiados por el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, como le conocíamos antes, ¿no?, a escudriñar las Escrituras, y nos hemos encontrado con este Evangelio maravilloso del reino. En el libro de los Hechos, en el capítulo 1, en el libro de los Hechos, capítulo 1, veámoslo, y verso 6 al 8, los apóstoles, con el maestro, cuando él estaba pronto a su partida, ¿no?, a su ascensión hacia el cielo, los apóstoles se la llegaron y le consultaron, le preguntaron, le dijeron, el libro de los Hechos, dijimos, verso del 6 al 8. Entonces, dice, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Adón, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Y hasta el último de la tierra. Y claro, es un verso que todos lo conocemos, y generalmente lo pasamos por alto. ¿Qué es lo que los apóstoles, aquellos hombres, le estaban preguntando al Maestro antes de su ascensión al cielo? ¿Restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿De qué restauración estaban ellos hablando? Podemos irnos a Oseas, capítulo 1, ¿no? Oseas, capítulo 1, para poder confirmar lo que ellos estaban preguntando. Oseas, capítulo 1,
Y vamos a leer el verso 4, en donde dice, y le dijo Yahweh, ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú, por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Amén. No vamos a hablar de más de este verso, porque lo vamos a volver a tener más adelante, pero acá está mencionando Yahweh que va a hacer cesar el reino de la casa de Israel, es decir, del reino del norte, que se conoció como la casa de Israel, como la casa de José, pero mayormente como la casa de Efraín. Entonces eso aconteció cuando el Mashiach vino por primera vez a Jerusalén. Habían pasado alrededor de 930 años, y los apóstoles tal vez pensaron que era tiempo de que el reino de Israel fuera restaurado. Pero lo cierto es que el Mashiach le dice, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones, pero recibirán poder cuando haya venido el Ruach HaKodesh sobre ellos, y van a ser testigos ¿de qué? Testigos de Él, testigos del Evangelio, van a testificar y a llevar este Evangelio por diferentes lugares, tal cual también nosotros lo estamos haciendo hoy. Entonces, la inquietud que ellos tenían, porque el Mashiach obviamente le había enseñado a ellos también acerca de la restauración del reino. El Evangelio que nosotros estamos enseñando, que hemos entendido hoy en día, es un evangelio que se predicó anteriormente, antes de la venida del Mashiach. Muchos dicen, él vino a predicar el evangelio. Más bien lo que él vino a hacer el Mashiach, a establecer el evangelio o a dar la partida, ¿cierto?, al evangelio, que a ponerlo en marcha, por decirlo de alguna forma. ¿Por qué? Porque este evangelio es el plan de la salvación, es el plan de la salvación que fue diseñado y que fue confeccionado en la eternidad, ¿no? Entonces, Él viene a ponerlo ahora en marcha, que va a comenzar a tener sentido esto con su muerte y con su resurrección, ¿cierto? Entonces, ¿de qué estamos hablando nosotros, ¿no? Del Evangelio. El Evangelio, que todos saben que viene del griego, evangelión o evangelizomai, dice en nuestras partes, ¿no?, que significa buenas nuevas, buenas nuevas, buenas noticias. Pero el evangelio, antes de llamarse evangelio, se llamaba en el hebreo besorá, la besorá, ¿no?, que significa más o menos igual, ¿no?, pero es más completo, significa buenas nuevas, alegres de salvación. Buenas nuevas, alegres de salvación. Eso usted lo puede encontrar en el diccionario Strong, en el Strong, en el 1309 y en el 1319, la Besorá. Buenas noticias, buenas nuevas, alegres de salvación. Así que creemos, hermanos, de que el Evangelio comenzó a predicarse antes. Se le predicó primero a todo el pueblo de Israel. Se le predicó en el Antiguo Testamento. También se predicó el Evangelio tal vez de una forma diferente, pero se anunció cuando el hombre cayó en el huerto del Edén, cuando el hombre fue separado de Elohim, separado, vino la muerte sobre el hombre, que es realmente lo que significa muerte, separación de Elohim, y fue echado fuera. No se le dejó desprovisto. No es que Elohim le echó fuera del huerto y le dijo, ve, arréglatelas como puedas. No. Le anunció el Evangelio, ¿no? Allí en Génesis, en el capítulo 3, verso 15, en donde dice que pondrá enemistad a la serpiente, entre la serpiente y la mujer, y entre su simiente y la simiente de la mujer. Entendemos que está hablando del Mashiach, ¿no?, del Mashiach. Y también en Génesis 3, 21, en donde antes de expulsarlo del huerto del Edén, Elohim los cubrió, los vistió, le hizo ropa
¿ah? Le hizo ropa con pieles de animales y los cubrió y los echó cubiertos afuera. No los echó a brazos cruzados, no los echó a, para ver si podrían sobrevivir o no, sino que los cubrió. Los cubrió. Y eso, por supuesto, tiene un significado tremendo. Tal como nosotros hemos sido cubiertos hoy en este tiempo a través de el Ruach HaKodesh, su Espíritu Santo. Amén. Así que habíamos dicho también de que el Evangelio, ¿no? A través del sistema dispensacional, nos han enseñado que existe al menos 2 evangelios. Bueno, la Biblia menciona 3, ¿ya? Que uno es el evangelio del reino, el que acabamos de leer en el Mateo, y que sale en otros versos más también, y también está el evangelio de la gracia, y también tenemos el evangelio eterno. Bueno, el evangelio eterno se dice que se va a predicar en la eternidad, porque es el evangelio eterno. Y el evangelio de la gracia es el evangelio que se abrió cuando se abre un paréntesis, según el sistema dispensacional, al ver que el pueblo de Israel no recibe al Mashiach cuando él viene. Entonces dicen ellos, no, hasta aquí se terminaron las conversaciones con Israel, se termina la profecía con Israel, se abre un paréntesis en el tiempo y ahora Elohim, o Dios, dicen ellos, comienza a tratar con los gentiles, ¿ya? Con los gentiles y a través del evangelio de la gracia. ¿Ya? Pero la verdad, hermanos queridos, de que el evangelio de la gracia o el evangelio del reino o el evangelio del eterno es el mismo evangelio, no hay otro, no existe otro evangelio, no existe otro evangelio, ¿ya? Es uno y el mismo. Podemos corroborarlo, eso en el libro de Gálatas, la carta de Gálatas, en el capítulo 1, versos 6 al 9, dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó, por la gracia de Cristo, ¿no? Del Mashiach, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio del Mashiach. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciaré otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. ¿Se da cuenta? No hay otro evangelio, hay uno solo. Y es un evangelio que está por toda la Biblia. Por toda la Biblia. Amén. Así que el evangelio del reino, de la gracia o el evangelio eterno es uno y solo evangelio. Amén. Y fue predicado primeramente al pueblo de Israel cuando el Mashiach hace su aparición en el escenario de la tierra, es para poner en marcha este evangelio maravilloso. Amén. Eso lo podemos ver a continuación también en el libro de Marcos. Marcos. Y vamos a ver el capítulo 1, verso 14 y 15. Dice, después que Juan fue encarcelado, Juan el Bautista, Yahshua vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Elohim. ¿Se da cuenta? Predicando el evangelio del reino de Elohim. Diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Elohim se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Creed en la Besorá. El evangelio, la Besorá de Elohim es para creer, pero hay que arrepentirse antes. Arrepentíos y creed en el evangelio. El tiempo se ha cumplido. ¿Se da cuenta que hay una distorsión allí en relación al dispensacionalismo? Es decir, la distorsión la tiene el dispensacionalismo.
Porque dice que se abrió un paréntesis y que ahora, como quien dice, Elohim saca una carta bajo la manga, ¿no? Y empieza a ejecutar el plan B. Pero acá dice que el tiempo se ha cumplido, es decir, que esto estaba programado, está profetizado desde la eternidad. Y lo que sucedió allí, hermanos, fue en el cumplimiento de los tiempos. En el cumplimiento de los tiempos. ¿Eh? El tiempo se ha cumplido, el reino de Elohim se ha acercado. Amén. Qué maravilloso. Efesios. Vamos al libro de Efesios. Y vamos a ver el capítulo 3, del verso 1 al 9. Dice el apóstol Pablo a la iglesia de los Efesios: por esta causa, yo Pablo, prisionero del Mashiach Yahshua, por vosotros los gentiles. Aquí hay una palabra importante que nos surge, que todo el tiempo la pasamos por alto. Y nadie nos enseñó quién eran los gentiles. Nadie nos enseñó quién eran los gentiles. Todo el mundo cree que los gentiles, que menciona Pablo y que menciona la Biblia acá en todo este asunto del Evangelio, se refiere a las naciones que no son el pueblo de Israel, o que no son la casa de Judá, por decirlo de alguna forma. ¿Ya? Los gentiles viene del hebreo goyín, en el plural, que a la vez en el singular es goin. Y también se traduce como naciones. ¿Amén? Pero a medida que vayamos, hermanos, avanzando en este tema, vamos a entender quiénes son los gentiles. ¿Ya? Entonces, dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Mashiach Yahshua, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Elohim, que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio. Ponga mucha atención con esa palabra, el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio del Mashiach. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora he revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Ruach HaKodesh. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipe de la promesa en el Mashiach Yahshua por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Elohim, que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Mashiach, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Elohim, que creó todas las cosas. Amén. Y era hasta ahí, hasta el verso 9. Entonces, para que nosotros podamos entender, ¿no? Habíamos señalado de que los apóstoles le dijeron al Mashiach: ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿No? O sea que el reino estaba quebrado. Vamos para allá. Y también corroboramos en Oseas capítulo 1, verso 4, en donde se le anuncia a la casa de Israel que van a ser quitados. Van a ser quitados del pacto. Va a cesar el reino de Israel. Va a ser quebrado el reino de Israel. Cuando el apóstol Pablo habla de los gentiles, en estos versos, es importante, cuando nosotros
veamos, encontremos la palabra gentil en la Biblia, en las Escrituras, es importante ver el contexto para saber de qué gentiles se está hablando. ¿De qué tipo de gentiles? Lo mismo cuando se habla del pueblo de Israel y nosotros encontramos en las Escrituras la palabra pueblo de Israel, tenemos que ver el contexto, porque muchas veces, la mayoría de las veces se está refiriendo al reino del norte. Y a veces se refiere también a Israel unido, y también como en el tiempo del Mashiach, cuando él vino, también se le mencionó Israel a la casa de Judá. Y hoy en día, en este tiempo moderno, también se le señala a la casa de Judá, al estado de Israel que está allí en el Medio Oriente, también se le señala como la nación de Israel. Pero en el estricto rigor, lo que ahí tenemos es solamente la casa de Judá. ¿Sí? Entonces, a los gentiles que el apóstol Pablo se está refiriendo, no es nada más y nada menos que los israelitas pertenecientes a la casa de Israel, a la casa de Efraín, al reino del norte, quienes fueron echados del pacto. Lo vamos a corroborar a través de las Escrituras. Fueron echados del pacto, fueron cesados, ¿no? Se le dio carta de divorcio. Elohim le dio carta de divorcio al reino del norte, la repudió como su esposa, la repudió y la echó del pacto. ¿Cierto? Se separó. Eso aconteció después de la división, ¿no? Después de la división del reino de Israel. Y a partir de ahí ellos fueron dispersados, fueron llevados cautivos por los asirios, fueron, por decirlo de una forma, desmenuzados, no como Judá cuando fue llevado por Nabucodonosor, que fueron puestos en Babilonia en un solo lugar todos. En el caso del reino del norte, fueron separados y fueron puestos en diferentes regiones, en diferentes naciones, y hasta que perdieron su identidad y se hicieron gentiles. Así la Biblia lo enseña, se transformaron en gentiles. Y por supuesto, la casa de Judá no se hizo problema en llamarlos gentiles, de forma además despectiva. ¿Ya? Así que se está refiriendo a ellos, a los gentiles. Ahora, esto es sumamente importante. Vamos a leer un verso para que lo tengan ustedes presente. Allí en Romanos, cuando uno quiere aprender, hermanos, lo importante y lo bueno es ir anotando los versos y después ir corroborándolos para ir armando todo este puzzle, ¿no? Romanos capítulo 7, del 1 al 4, dice lo siguiente, dice el apóstol Pablo: ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera, que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo del Mashiach, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos frutos para Elohim. Y era hasta el 4. Está bien, hasta el 4. Entonces, el apóstol Pablo, claro, aquí está dando una enseñanza y podemos pensar que esta enseñanza solamente se está refiriendo al matrimonio, ¿cierto? Y en realidad sí, está hablando del matrimonio.
Pero esta enseñanza va más allá. De hecho, imagínense lo que el apóstol Pablo está diciendo. Supuestamente se lo está diciendo a los gentiles, porque él era apóstol a los gentiles y predicaba a los gentiles, ¿no? En este caso a los romanos, ¿ya? Pero dice lo siguiente: ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley. ¿Cómo iban a conocer la ley si eran gentiles? ¿No? Claro, sucede que por aquellos tiempos, alrededor de Israel, y en todas estas provincias, en todas estas regiones, estas ciudades, ya donde el apóstol Pablo fundó congregaciones, fundó iglesias y enviaba estas cartas, obviamente había todavía gente, hermanos, que eran del reino del norte, que estaban dispersos todavía por esos alrededores, y que muchos de ellos sabían que eran o que habían sido en algún minuto, en algún instante de su vida o de sus antepasados, habían pertenecido al reino de Israel. Entonces por eso que él le dice: ¿acaso no ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley. O sea, si hubiera sido un gentil, un goyín, ¿ya? Un animal, como lo mencioné en otra parte, una tropa de animales, no tendrían por qué conocer la ley, pero había gente que conocía la ley, además de lo que él le había enseñado, porque el apóstol Pablo enseñaba la ley, la Torá, que eran las escrituras que habían en ese tiempo. ¿Ven? Que eran las escrituras que había en ese tiempo. Pero decía que la enseñanza va más allá de simplemente enseñar a los matrimonios. Va más allá, está relacionada totalmente con el Evangelio, ¿ya? Es decir, fíjese qué importante, ya lo estamos profundizando bastante, qué importante, porque no vamos a entender el Evangelio si no entendemos la Torá, si no entendemos la ley de Elohim. Esa ley que hoy en día han rechazado y que muchos enseñan que está abolida y que no hay que cumplirla, que no hay que observarla. Si yo no conozco la ley, no voy a entender jamás el Evangelio. Asimismo también, y hay otro tema que también vamos a llegar a ustedes, que se trata de los Moadim, de las fiestas de Yahweh. Aquel que no conoce las fiestas de Yahweh tampoco va a poder entender a cabalidad el Evangelio de Yahshua HaMashiach. ¿Amén? Entonces, ¿por qué es importante este verso? ¿Ya? Que dice, verso 2, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido, mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. ¿Amén? Este verso va a volver en su momento oportuno y lo vamos a entender a cabalidad. Continuemos. Romanos. Bueno, la verdad que me está adelantando un poquito, pero no hemos terminado con Efesios capítulo 3, del 1 al 9. Pido mis disculpas. ¿Ya? Porque dice que esto es un misterio, verso 5. Dice: misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Ruach, por el Ruach de Elohim, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipe de la promesa, del Mashiach, por supuesto, del Mashiach Yahshua, por medio del Evangelio. ¿Amén? Entonces había un misterio. Misterio no es un secreto o no es algo que estuvo bajo la tierra, sino que es algo que los hombres todavía no entendían si es que el Ruach de Elohim no se lo daba a entender. Cuando
Cuando Yahweh, Todopoderoso, le da carta de divorcio al reino del norte, a la casa de Israel, a la casa de Efraín, y la despide, los judíos, la casa de Judá, ¿ya? Vamos a llegar a ese momento, ¿no? Saber cuándo se dividieron y por qué se enemistaron, ¿ya? Ahí se crea una enemistad. Al crearse esa enemistad y los judíos, la casa de Judá, conociendo la ley de Elohim, ellos entendieron que el pueblo de Israel, la casa de Israel, reino del norte, que fue repudiada por su marido, que fue echada del pacto, que fue cestada del reino, no podía volver jamás. No podía volver. No había forma de volver. Pero había un misterio que ellos no entendían y hasta el día de hoy no quieren entender. Había un misterio, ¿no? Pero este misterio fue revelado en este tiempo, en el tiempo de los apóstoles y también ahora. Ahora se nos ha sido revelado a nosotros. Fíjese que los judíos inventaron una religión. La inventaron ellos. La religión del judaísmo es una religión y muy importante para ellos, pero es una religión al fin y al cabo inventada por hombre, es una religión muerta que no tiene salvación. Ellos alegan hoy en día que esa religión se la dio Yahweh en el monte del Sinaí, cuando fue entregada la Torá. Pero esa enseñanza no se encuentra en la Biblia. Lo que allí fue entregado al pueblo de Israel, no a los judíos, sino que a todo el pueblo de Israel, a todas las 12 tribus, fue la Torá. Entonces, hay un asunto muy curioso en la Biblia, no sé si alguno de ustedes se ha preguntado alguna vez cuando usted lee el Antiguo Pacto, ¿ya? El Antiguo Pacto, y va hojeando la Biblia y llega a Malaquías, y se le termina el Antiguo Pacto y da vuelta a la hoja y comienza el Nuevo Pacto, ¿cierto? O el Nuevo Testamento, como le llaman, que está mal dicho, por supuesto, y se encuentra con algo totalmente diferente, con nombres diferentes, con una religión, ¿ya? Con grupos sociales, religiosos y políticos que antes no existían. Entonces, todo eso aconteció obviamente en el periodo intertestamentario, ¿ya? Y cuando nosotros comenzamos a leer el Nuevo Pacto, nos encontramos con algo totalmente diferente. Los judíos, entre otras cosas, inventaron esta religión y allí también pusieron una serie de ritos y muchos bautismos. Ellos tienen varios bautismos. Me parece que alrededor de 5, habría que corroborarlo. 5 bautismos. Y entre eso había un rito para hacer volver a algunos, a hombres o mujeres que estaban por ahí dando vueltas, ¿no? Que pertenecían a las 10 tribus, ¿no? De hecho, muchos volvieron cuando el reino fue separado, muchos se volvieron porque no quisieron estar con el rey Roboam, porque él tenía que volver a Jerusalén en las fiestas de Yahweh, las fiestas solemnes, a adorar, ¿no? A Jerusalén, pero ellos no lo hicieron. No lo hicieron, sino que erigieron su propio templo, construyeron ídolos y formaron un sacerdocio, obviamente ilegal, ¿no? Y muchos no quisieron estar con ellos y volvieron. Y también posteriormente, cuando fueron sitiados y cuando fueron llevados cautivos por los asirios, también muchos escaparon y volvieron y se refugiaron en Judá. Entonces ellos inventaron esta religión para salvarlo, porque ellos creían que ser salvo era convertirse a Judá, y todavía lo creen, que se conviertan a Judá. Entonces, por eso Yahshua los critica. Hay un verso que no lo tengo en este minuto, creo que está por ahí, después lo vamos a ver en algún minuto. Un verso donde Yahshua le dice,
fariseos, escribas y fariseos hipócritas, que recorren mar y tierra por hacer un prosélito. Pero después que lo logran, lo hacen 2 veces más hijo del infierno. Porque ellos convertían a las personas al judaísmo. Y no eran judíos, eran judíos en realidad de segunda clase solamente, ¿ya? Pero esa no es la forma de que las 10 tribus, ¿no? O que las ovejas perdidas de la casa de Israel regresaran al pacto. No es la forma. ¿Por qué? Porque Yahshua, él tenía su forma como hacerlo. Y es una forma que estaba preparada y diseñada de mucho antes, inclusive antes de que el hombre fuera creado, ya esta fórmula estaba hecha, que es la Besorá, el Evangelio de la salvación, el que vino a traer, a poner en marcha el Mashiach, ¿no? Entonces, vamos, hermano, ahora sí vamos a Romanos. Vamos a Romanos, capítulo 11. Romanos, capítulo 11, tengo un verso que usted por acá. Romanos, capítulo 11, verso 25 y 26. Dice de esta forma: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Amén. Qué tremendo, qué maravilloso verso tenemos por acá. El apóstol Pablo, el apóstol a los gentiles, ¿ya? Hablándole también a estos gentiles convertidos al Mashiach, ¿ya? Convertido al Mashiach, hablándole acerca de Judá. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel. Ve que ahí está hablando de Israel, pero se está refiriendo a Judá, ¿no? A la casa de Judá. Endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y entonces todo Israel será salvo. Ahora, este verso, ¿qué nos está diciendo? Este verso, la plenitud de los gentiles. En el hebreo se dice Halo Hagoyim, y tenemos una referencia en Génesis capítulo 48, a ver si es verdad. Génesis capítulo 48, para que veamos a qué realmente se está refiriendo ese verso, de dónde el apóstol Pablo lo saca. Génesis capítulo 48. Vamos a leer del verso 16 en adelante, a ver si está por acá. A ver, dame un segundito. Sí, vamos a leer del verso 16. Dice así: el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes, y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Pero viendo José, aquí está hablando Jacob. Vamos a darle contexto. Jacob que está hablando, ¿cierto? Estando Jacob en Egipto, cuando José mandó a llamar a su padre y a todos sus hermanos, cuando se descubre, ¿cierto?, delante de sus hermanos que era José al que habían vendido, ¿ya? Y José se transforma en el
en el segundo después del faraón, en Egipto, y él se casa, José, y su esposa le da 2 hijos. Uno es Menachet y Efraín, ¿cierto? De estos jóvenes que está hablando Jacob, de estos jóvenes es que está hablando Jacob. Sigamos en el verso 17. Pero viendo José que su padre ponía las manos derechas sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto. ¿Por qué? Porque estando ya en sus últimos días, Jacob le dice a José que lleve a sus hijos, Manasés y Efraín, para bendecirlos. Para bendecirlos. Claro, José lleva a sus hijos, ¿cierto? Manasés era el primogénito, el mayor, y Efraín era el más pequeño. El más pequeño, ¿cierto? Y él tenía que poner sus manos. Con la mano derecha es que se daba la bendición principal al primogénito, y con la mano izquierda la bendición menor, por decirlo de alguna forma. ¿Ya? Entonces lo pone a Manasés, lo pone a la derecha de Jacob, y a la izquierda pone a Efraín. Pero viendo José que su padre ponía las manos derechas sobre la cabeza de Efraín, y le causó esto disgusto, y asió, tomó la mano de Jacob, su padre, para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre: no así, padre mío, porque este es el primogénito. Pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. Multitud de naciones. ¿Ya? O sea, el apóstol Pablo, allí en Romanos, cuando dice que hasta cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, se está refiriendo a esta multitud de naciones que van a descender de Efraín. Efraín, hijos de José, a los cuales Jacob los adopta. Él lo adopta como hijos. Ya no son sus nietos, son sus hijos. ¿Sí? Y la bendición de la primogenitura que le correspondía a Rubén, al hijo primogénito de Jacob, esa primogenitura cayó sobre Efraín, porque le fue quitada a Rubén, ¿cierto? Por el pecado que él había cometido, manchando el lecho de su padre, acostándose con una de sus esposas, ¿cierto? Entonces, esa bendición del primogénito que le correspondía a Rubén fue dada a Efraín. A Efraín. Y dice, verso 20, y los bendijo aquel día, diciendo: en ti bendecirá Israel, diciendo: hágate Elohim como a Efraín y como a Manasés, y puso a Efraín antes de Manasés. Qué maravilloso, qué lindo, hermanos. Entonces, cuando el apóstol Pablo, y esto es importante, hay que tomarlo en serio, dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, ¿no? Acerca de lo que le ha acontecido a Israel, endurecimiento en parte, refiriéndose a la casa de Judá en este caso, ya que ellos se endurecieron, ¿no? Para que Elohim tenga ahora misericordia de la casa de Efraín, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Cuál plenitud? La que está profetizada acá, en Génesis capítulo 48, verso 19. Mas su padre no quiso y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, refiriéndose a Manasés. Pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. Qué
tremendo, qué tremendo. Y aquí es que se vienen cumpliendo las promesas de Elohim. Cuando primeramente le dijo a Abraham que tu descendencia, si la puedes contar, cuenta las estrellas, si la puedes contar, si puedes contar la arena del mar, así va a ser tu descendencia. Una multitud gigante que nadie puede contar. Y fíjese que esa multitud también aparece en Apocalipsis. En Apocalipsis aparece cuando alguien, después lo vamos a leer en algún momento, ahora no lo tengo, dice, uno de los 24 ancianos, creo, dice, ¿y esta multitud quiénes son? ¿Y de dónde han salido? Que están con palmas en sus manos, ¿no? Una multitud que nadie podía contar, de toda lengua, tribu y nación, de todo pueblo, lengua, tribu y nación. También es la misma multitud de naciones que van a salir, que iban a salir, porque en este minuto ya es una realidad eso, que iban a salir de Efraín, ¿ya? Y es la misma multitud, ¿ya? La misma plenitud de los gentiles que el apóstol Pablo menciona. Cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, la totalidad de los gentiles, es decir, la totalidad del reino de la casa de Efraín. A eso es que se está refiriendo. Y bueno, pasan cosas, hermanos, en Hechos capítulo 20, verso 28 al 30, dice el apóstol Pablo, ¿cierto? Ya él sintiendo que tal vez no le quedaba mucho tiempo ya por enseñar y por predicar, ¿ya? Dice lo siguiente en el verso 28. Dice, por tanto, mirad por vosotros, y por todo el rebaño en que el Ruach HaKodesh os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Adón, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Amén. Amén, hasta ahí. Mire lo que está señalando el apóstol Pablo acá, qué tremendo. Dice que después de su partida, cuando él parta o partiera de este mundo, ¿ya? Se iban a levantar lobos rapaces y que llevarán tras sí, arrastrarán al rebaño, enseñando, ¿no? Vamos a leerlo de nuevo. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. No lo perdonarán. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Y esto aconteció, lo más terrible, hermanos, que esto aconteció después que los apóstoles desaparecieron. Entendemos que hubieron algunos padres de la iglesia, los mal llamados padres de la iglesia. Ni siquiera a los apóstoles se les llamó padres de la iglesia y vinieron otros después filósofos, la mayoría griegos, ¿no? Y hubieron algunos que fueron discípulos que se conocieron con el apóstol Pablo, con Juan del Apocalipsis también, ¿ya? Estos hombres le dieron vuelta a la espalda en ese tiempo a los seguidores del Mashiach, a los del camino. A los del camino no se les llamaba cristianos. No se conocía prácticamente esa palabra. Se les llamaba los del camino, se les llamaban los nazarenos. Y estos hombres le dieron vuelta a la espalda. Introdujeron una filosofía, y luego de la filosofía nació la teología, ¿no? Y brindaron ese
ese sistema, y ahí es que ya comienza prácticamente a nacer este evangelio que nosotros conocemos hoy en día, este evangelio desteñido totalmente, ¿ah? Este evangelio de marcionista, un evangelio que solamente te habla de bendiciones, y todos los días vas y buscas bendiciones y bendiciones, ¿ah? Pero nunca se hace realidad en tu vida. Esto aconteció. Por eso que hoy nosotros estamos queriendo con todo nuestro corazón enseñar esta verdad maravillosa, ¿cierto? Entonces, vamos a ir un poco al origen, ¿ya? De por qué todo lo que hemos leído, ¿ya? Se da de tal forma, ¿no? Hay una razón principal y tenemos que rastrearla. Y para rastrearla tenemos que ir hasta Deuteronomio, hasta el capítulo 17, ¿no? Que es el porqué de la división del reino de Israel. El porqué de la división del reino de Israel. Vamos a buscar el capítulo 17 de Deuteronomio y vamos a leer el verso 16 a 14 al 17. A ver, 14 al 17 dice: Cuando hayas entrado en la tierra que Yahweh tu Elohim te da, y tomes posesión de ella, y la habites, y digas: pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores. Ciertamente pondrás rey sobre ti al que Yahweh tu Elohim escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo de Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Yahweh os ha dicho: no volváis nunca por este camino. Ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Amén. Tenemos ese verso. Después vamos a ir a Primera de Reyes, capítulo 10. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel y con los gobernantes? En este caso, nos estamos refiriendo a Salomón. ¿Qué hizo Salomón? Después de ser rey, el hombre más sabio, considerado como uno de los grandes sabios de la historia, aumentó caballos. Para sí. Volvieron a Egipto una y otra vez para comercializar, para comprar caballos, ¿ya? No amontonarás para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe. Bueno, tuvo Salomón 700 esposas, ¿sí? Y 300 concubinas, dice. O sea, tuvo 1000 mujeres. ¿Ya? Y ni amontonarás ni plata ni oro. Dice que la cantidad de oro que Salomón recibía al año, sin nombrar otro tipo de cosas y mercancías y negocios que hacía, era de 666 talentos. Imagínense, o sea, estamos viendo que Salomón hizo todo lo contrario que Yahweh le había mandado, ¿no? Vamos a Primera de Reyes, capítulo 10. Capítulo 10, verso 14 y 15 dice: el peso del oro que Salomón tenía de renta cada año era 666 talentos de oro, sin
lo de los mercaderes y lo de la contratación de especias y lo de todos los reyes de Arabia y de los principales de la tierra. O sea, totalmente todo lo contrario que lo que el Eterno, Elohim, le había dicho. Reyes, Primera de Reyes 11, del 1 al 3. 11 del 1 al 3. Dice, pero el rey Salomón amó además de las hijas de Faraón a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las de Eteas, a las Eteas, gentes de las cuales Yahweh había dicho a los hijos de Israel, no os lleguéis a ellas, ni ellas se alleguen a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestro corazón tras sus dioses. A estas, pues, se juntó Salomón con amor, además, con amor. Las amaba. Y tuvo 700 mujeres, reinas, y 300 concubinas. Y sus mujeres desviaron su corazón, lo que Yahweh no quería que pasara. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Yahweh su Elohim, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcón, ídolo abominable de los amonitas. Él hizo Salomón lo malo ante los ojos de Yahweh, y no siguió cumplidamente a Yahweh como David, su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y se enojó Yahweh contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Yahweh, Elohim de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Yahweh. Y dijo Yahweh a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, no has guardado mi pacto y mis estatutos, que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días, por amor a David, tu padre, lo romperé de la mano de tu hijo. Pero no lo romperé del todo, el reino, sino que daré una tribu a tu hijo, por amor a David, mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Amén. Hasta allí, ¿sí? Entonces, aquí vemos el motivo, entre otras cosas, ¿no? Principal motivo por qué el reino de Israel fue quebrado, fue dividido. Pero sin embargo, Yahweh en su amor y misericordia le dice, no lo romperé el reino de tu mano, sino que lo haré de la mano de tu hijo, por amor a mi siervo David. Imagínense, qué tremendo. Y obviamente se está refiriendo al hijo de Salomón, que era Roboam. Roboam. Y no lo quebraré del todo, sino que daré una tribu a tu hijo. Es decir, ellos pertenecían a la tribu de Judá, entonces se le dio una tribu a la tribu de Judá. Es decir, Benjamín. Benjamín y Judá, ahí están las 2 tribus, ¿no? Las 2 tribus. Y
y se quebró el reino de Israel. Ya dejó de ser 12 tribus, ¿no? Dejó de ser 12 tribus y el reino del norte, perdón, el reino de Israel, la casa de Israel, las 10 tribus se fueron hacia el norte. Se fueron hacia el norte, donde está el monte Gerizim o Siquem, ¿ya? Monte Siquem, y allí se establecieron. Y Judá se quedó en Jerusalén. Entonces al reino del sur se le llamó la casa de Judá y al reino del norte la casa de Israel y también la casa de José, porque era el padre de Efraín, y a Efraín, perdón, y también la casa de Efraín porque Efraín era hijo de José y porque también era el primogénito. Recuerde que Jacob le otorgó la primogenitura, ¿ya?, que le había pertenecido a Rubén. Amén. Vamos a trasladarlo hasta el libro de Oseas y con ese verso vamos a terminar ya esta primera parte. Pero van a quedar comprometidos para la segunda parte, ¿no? Esto es interesante, es maravilloso realmente. Es apasionante este tema del Evangelio de la Besorá de Yahshua el Mashiach. Vamos al libro de Oseas. Vamos a leer del verso 1, del verso 1 al 11 del capítulo 1. Y con eso vamos a terminar por hoy esta primera parte y vamos a continuar la segunda parte de ese mismo verso. ¿Amén? Dice así, verso 1 del capítulo 1 de Oseas: palabra de Yahweh que vino a Oseas, hijo de Berí, en día de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Están los dos reyes, el rey de Judá y el rey de la casa de Israel. Verso 2. El principio de la palabra de Yahweh por medio de Oseas, dijo Yahweh a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Yahweh. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Vamos a ir viendo esto verso a verso, ¿no?, para que no se nos acumulen los versos. ¿Ya? Este es el mandato que Yahweh le hace a Oseas, a este profeta, y le dice que se tome una mujer fornicaria. Está bien raro eso, ¿sí?, que Elohim mande a un hijo a casarse con una mujer fornicaria. Pero eso tenía un sentido, ¿no?, porque él iba a demostrar a través de esto a representar a la casa de Israel, al reino del norte, y lo vamos a entender más adelante. Y dice que fue y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. ¿Ya? El nombre de esta mujer era Gomer, y Gomer tiene un significado, ¿no?, que es, el significado es terminación. Terminación. Gomer o Gamar, también, que viene a su vez de una palabra más antigua hebrea que es Gamar. ¿Ya? Y esto usted lo puede encontrar en el Strong 1586 y 1584. ¿Ya? 1586 y 1584. Y Gomer significa terminación. Terminar, cumplimiento, favorecer. Es decir, terminación en el sentido de completar algo que se está realizando. Como cuando construimos una casa, ¿cierto? Se ha dado cuenta que hay ciertas personas o cultura en nuestras poblaciones que de pronto nos ponemos a construir una casa y después nos ponemos a habitar la casa antes de terminar la construcción y después nunca más la terminamos.
Nunca más terminamos de ponerle el revoque, el estuco o la pintada, qué sé yo, y siempre queda algo sin terminar. Bueno, Gomer significa terminación. ¿Por qué? ¿A qué se está refiriendo esto? Porque Yahweh, nuestro Elohim, comenzó una obra con el pueblo de Israel. En este caso, con todo el pueblo. Pero en este caso se está refiriendo a la casa de Efraín, a la casa de Israel, el reino del norte. Y él comenzó una buena obra. Y él será fiel en terminarla. Esta obra va a ser terminada. Eso significa Gomer. O Gomer. Amén. Verso 4. Y le dijo Yahweh, ponle por nombre Jezreel. Al hijo que le dio, al primer hijo, ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Jezreel es un valle que está allí en las inmediaciones donde estaba el reino de la casa de Israel, el reino del norte. ¿Cierto? Es un reino es un valle, el valle de Jezreel, que estuvo en ruina por mucho tiempo, que no se daba nada en aquel lugar, ¿eh? Estaba echado al olvido, al abandono. Hoy en día ese valle es un valle fértil, maravilloso, verde, donde todo se produce en aquel lugar, en este tiempo. Jezreel. Y en aquel día quebraré yo, dice, el arco de Israel, en el valle de Jezreel. O sea, allí vino la ruina de la casa de Israel. Concibió ella otra vez y dio a luz una hija. Y le dijo Elohim, ponle por nombre Lo-Ruhama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. ¿Ya? O sea, dice que concibió una vez más y le dio a luz una hija. Y le dijo, ponle por nombre Lo-Ruhama, que quiere decir la no compadecida. Es decir, Yahweh no iba a tener compasión ni misericordia de la casa de Israel, del reino del norte, sino que los iba a quitar del todo. Del todo. Eso significa Lo-Ruhama. Verso 7. Mas de la casa de Judá tendré misericordia, y los salvaré por Yahweh su Elohim, y no los salvaré con arco ni espada, ni con batalla, ni con caballo, ni jinetes. O sea, con el Ruach. Después de haber destetado al Ruhama, concibió y dio a luz un hijo. Y dijo Elohim, ponle por nombre Lo-Admi, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Elohim. Con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Elohim viviente. Amén. Hasta ahí lo vamos a dejar. Entonces, acá tenemos al tercer hijo, que es Lo-Admi, ¿no? Que significa no pueblo mío. No pueblo mío. Dejaron de ser su pueblo. En la casa de Israel, la casa de Efraín, el reino del norte, dejó de ser pueblo de Elohim. Se transformó en gentil, ¿no? En gentil. Pero aquí hay algo extraordinario, muy extraordinario, y tenemos que entenderlo nosotros porque esto es algo que es una realidad en este tiempo, ¿no? Dice verso 10, con todo, a pesar de que el reino fue cesado, que el reino fue quebrado, que fueron echados del pacto, ¿no? Que vino la ruina a la casa del norte, con todo será el reino de los hijos de Israel
como la arena del mar. O sea, la promesa hecha a Abraham y hecha a Efraín se ha de cumplir igual, de igual forma. ¿Eh? Como la arena del mar que no se puede contar ni medir. Y en el lugar en donde le fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Elohim viviente. Amén. Amén. Entonces, cerramos acá, en este verso de Oseas, capítulo 1, verso 1 al 11. Y en la segunda parte vamos a continuar desde ahí mismo, para que usted no se pierda este tema que está, que es maravilloso y que ya estamos profundizándolo bastante, ¿no? Y al final vamos a terminar entendiendo qué realmente es el Evangelio. Amén. Así que Elohim les bendiga y hasta que terminamos, nos despedimos en el nombre maravilloso de Yahshua HaMashiach.